¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de usar el mejor compost del mundo, tus plantas a veces simplemente se estancan? Hoy vamos a hablar de algo que la industria agrícola moderna no quiere que sepas. Vamos a revelar un truco de cultivo absolutamente fascinante. Un método que se usaba en el año 1800 y que fue misteriosamente silenciado. Te prometo que, para el final de este video, verás tu huerto con ojos completamente distintos. Descubrirás una técnica tan sencilla y económica que te preguntarás cómo es posible que nadie te lo haya enseñado antes. Pero aquí viene lo más impactante. Esta técnica no requiere que compres tierra cara, no requiere que pases meses volteando basura orgánica. De hecho, desafía todo lo que nos han enseñado sobre la jardinería tradicional. Prepárate, porque vamos a destapar una verdad incómoda sobre los fertilizantes y el compost. Quiero que me dejes un comentario ahora mismo. Dime si crees que el compost es insustituible. Al final del video veremos si sigues pensando exactamente lo mismo. Para entender este secreto, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En aquella época los científicos y los agricultores trabajaban de la mano. Observaban la naturaleza con una curiosidad pura. No existían las grandes corporaciones de pesticidas. No existían los fertilizantes sintéticos creados en laboratorios. La gente dependía de la observación. Fue entonces cuando pioneros e investigadores brillantes notaron algo extraordinario. Se dieron cuenta de que las plantas crecían de forma explosiva después de las tormentas eléctricas. Y no era solo por la lluvia. Había algo más en el ambiente. Había electricidad estática y magnetismo. Descubrieron que las plantas son, en realidad, seres altamente sensibles a los campos electromagnéticos de la Tierra. Este concepto sentó las bases de lo que hoy conocemos como electrocultura. Una práctica que utiliza materiales simples para canalizar la energía de la atmósfera directamente hacia el suelo. Pero, a principios del siglo XX, con el auge de la industria química, este conocimiento fue ridiculizado. Fue etiquetado como magia o charlatanería. El objetivo era vender sacos de nitrógeno sintético. Hoy vamos a rescatar ese conocimiento perdido. Seguro que te han dicho toda la vida que el compost es el rey indiscutible del huerto. Te pasas meses juntando cáscaras de huevo, restos de verduras y hojas secas. Esperas pacientemente a que la naturaleza haga su magia. Sudas dándole la vuelta a la pila para que se airee. Y al final, consigues una tierra oscura y rica. Pero quiero que te detengas a pensar un momento. ¿Y si todo ese esfuerzo gigantesco pudiera ser reemplazado por algo mucho más simple? No me malinterpretes, reciclar es maravilloso. Pero el compost tradicional tiene límites severos. Es un proceso lento. Depende de un equilibrio bacteriano que es extremadamente frágil. Si te pasas de humedad, se pudre y huele fatal. Si le falta agua, el proceso se detiene por completo y te quedas con basura seca. Además, los nutrientes que aporta se agotan rápidamente una vez que las raíces los absorben. Tienes que seguir añadiendo más y más cantidad cada temporada. Es un ciclo de trabajo físico interminable. Imagina a un agricultor del año 1800. Necesitaba algo rápido y potente. Aquí es donde entra la genialidad de canalizar la energía natural. Vamos a desmontar el mito de que las plantas solo comen materia física. Las plantas también se alimentan de energía invisible. Entonces, ¿cuál es exactamente este truco prohibido? Se llama electrocultura. Es la ciencia de utilizar la electricidad atmosférica y el magnetismo terrestre para estimular el crecimiento vegetal. Suena a ciencia ficción, pero es pura física. Nuestro planeta es un imán gigante. La atmósfera está cargada de electricidad, especialmente a cierta altura del suelo. En el año 1800, los pioneros descubrieron que si colocaban una simple antena de metal cerca de una planta, los resultados eran asombrosos. La planta crecía más rápido, daba frutos más grandes. Y lo más increíble,
se enfermaba mucho menos. No necesitaban toneladas de compost para lograr esto. Solo necesitaban conectar el cielo con la tierra. Piensa en tu teléfono móvil. Funciona con ondas invisibles que viajan por el aire. Las plantas funcionan de una manera sorprendentemente similar. Tienen una red interna que responde a las frecuencias sutiles del entorno. Al instalar una antena de cobre en tu maceta, estás creando un puente directo para esa energía vital. Estás dándole a la planta un enchufe invisible de pura vitalidad. Vamos a profundizar en cómo las plantas perciben su entorno. Nos han enseñado que una planta solo necesita 3 cosas principales: nitrógeno, fósforo y potasio. Es la famosa regla del abono químico. Pero esto es una verdad a medias. Las plantas son, en su esencia, antenas biológicas. Observa la forma de un árbol. Sus ramas se extienden hacia el cielo como receptores. Sus raíces se hunden en la tierra como cables de toma de tierra. Todo en la naturaleza está diseñado para captar energía electromagnética. La savia que corre por dentro de la planta está llena de minerales. Es decir, es un líquido conductor de electricidad. Cuando aumentas ligeramente la carga magnética alrededor de la planta, la savia fluye con mucha más facilidad. Es como si ampliaras las venas de la planta. Absorbe los nutrientes de la tierra sin ningún esfuerzo. Por eso, un suelo pobre puede producir cosechas increíbles si tiene la estimulación magnética adecuada. Este es un mito que debemos derribar hoy mismo. La tierra no necesita estar saturada de compost, si la planta tiene la fuerza eléctrica para extraer lo poco que hay. La eficiencia se multiplica por 10. Hablemos de los materiales. ¿Por qué nuestros antepasados utilizaban metales específicos? El secreto principal reside en el cobre. El cobre es uno de los mejores conductores de electricidad del mundo. Por algo todos los cables de tu casa están hechos de este material. Cuando entierras un trozo de alambre de cobre en la tierra, sucede algo maravilloso. El cobre interactúa con la humedad del suelo y con los minerales presentes. Crea una microcorriente galvánica. Es una corriente tan suave que los humanos no podemos sentirla. Pero para una raíz pequeña, es como una inyección de pura energía. Además del cobre, a menudo se utilizaba el zinc. Al combinar cobre y zinc en la tierra húmeda, básicamente estás creando una pila natural, una batería que nunca se agota. La tierra actúa como el ácido de la batería. Esto estimula a los microorganismos de una forma que el compost nunca podría lograr por sí solo. Las bacterias beneficiosas se multiplican a una velocidad de vértigo gracias a esta estimulación eléctrica. Es un ecosistema acelerado de forma completamente natural y limpia. La gran pregunta es, si esto funciona tan bien, ¿por qué desapareció? La respuesta es sencilla y un poco triste. Dinero. A principios del siglo XX, después de las grandes guerras, sobraban fábricas de químicos. Estas fábricas se reconvirtieron para producir fertilizantes a base de nitrógeno. Era un modelo de negocio perfecto para las corporaciones. Crearon un producto que se consumía, se agotaba, y obligaba al agricultor a comprar más al año siguiente. La electrocultura, en cambio, es terrible para los negocios. Compras un rollo de alambre de cobre una vez en tu vida, y te sirve para siempre. No hay suscripciones. No hay sacos pesados que comprar cada primavera. Las grandes empresas financiaron estudios universitarios para promover los químicos y silenciar los métodos energéticos. Así, el conocimiento de 1800 fue enterrado. Pero hoy en día, con el costo creciente de los fertilizantes y el deseo de volver a lo natural, este secreto está resurgiendo con fuerza. Muchos agricultores independientes están redescubriendo que pueden duplicar su producción gastando apenas unos céntimos en cobre. La historia nos demuestra que lo más comercial no siempre es lo mejor para nosotros. Veamos un ejemplo claro y práctico para que visualices el poder de esto. Imagina que vas a plantar tomates. Tienes 2 macetas idénticas. En la primera pones tu mejor compost,
lo riegas y lo cuidas. En la segunda, pones tierra normal, pero le insertas una pequeña antena de cobre enrollada en espiral. Durante las primeras 2 semanas, ambas plantas crecerán igual, pero al llegar al primer mes, la magia comienza. La planta con la antena de cobre empezará a desarrollar un tallo mucho más grueso. Las hojas serán de un verde más intenso, y cuando lleguen los frutos, te quedarás con la boca abierta. Los tomates cultivados con electrocultura suelen madurar antes. Son más grandes, más pesados, y tienen un sabor que te recordará a los tomates de hace 50 años. El motivo es simple. La planta no gastó energía luchando por extraer nutrientes del compost. La corriente eléctrica facilitó el trabajo. La planta usó toda su energía para crear frutos. Este ejemplo no es una exageración. Hay miles de testimonios actuales de jardineros que están probando este método exacto y compartiendo sus resultados increíbles en Internet. Ahora quiero hablarte del efecto oculto bajo la tierra. Lo que no vemos es tan importante como lo que vemos. Cuando usamos mucho compost, esperamos que las raíces crezcan fuertes, pero la electrocultura hace algo diferente con el sistema radicular. Las microcorrientes emitidas por el cobre actúan como un faro para las raíces. Las raíces se sienten atraídas por el campo magnético. Crecen más profundas y se ramifican mucho más. Es como si desarrollaran una red de autopistas subterráneas. Al tener raíces tan profundas y extensas, la planta se vuelve increíblemente resistente. Si hay una sequía, tu planta sobrevivirá porque sus raíces habrán llegado a la humedad profunda. Las plantas cultivadas solo con abonos superficiales desarrollan raíces perezosas que se quedan en la superficie. Si falta agua un par de días, sufren de inmediato. Por lo tanto, el uso del cobre no solo alimenta a la planta, sino que la entrena. La convierte en una superviviente fuerte. Desmontamos aquí otro mito. No se trata de mimar a la planta con tierra blanda. Se trata de darle las señales correctas para que desarrolle todo su potencial genético natural. Hay otro beneficio colosal que nuestros antepasados del año 1800 conocían perfectamente. La resistencia a las plagas. Cuando tienes un huerto, los insectos son tu peor pesadilla. Gastamos fortunas en jabón potásico, aceite de neem o venenos químicos. El compost, al ser materia en descomposición, a veces atrae moscas y hongos indeseados. Sin embargo, una planta cultivada con electrocultura desarrolla un escudo protector natural. La savia de estas plantas es mucho más densa. Tiene mayores niveles de azúcares y minerales. Los insectos plaga, como los pulgones, tienen un sistema digestivo muy simple. No pueden procesar savia tan densa y rica. Literalmente, les cae mal. Así que, por instinto, evitan las plantas energizadas y buscan plantas más débiles. Además, el ligero campo electromagnético confunde el sistema de navegación de muchos insectos. Es un repelente invisible que funciona 24 horas al día. No contamina, no cuesta dinero y protege tu cosecha de una manera que ningún líquido rociado puede igualar. Este es uno de los secretos más valiosos de esta técnica antigua. Seguro te estás preguntando cómo empezar. Es ridículamente fácil y barato. Vamos a construir tu primera antena atmosférica. No necesitas ser ingeniero. Solo necesitas un palo de madera, de aproximadamente 1 metro de largo, y un trozo de alambre de cobre desnudo. Es muy importante que el cobre no tenga plástico alrededor. Debe estar en contacto directo con el aire y la tierra. Tomas el palo de madera y clavas una punta en el suelo. Luego, enrollas el alambre de cobre alrededor del palo. Dejas unos 20 centímetros de alambre suelto en la parte superior, apuntando hacia el cielo como si fuera una pequeña antena de televisión. La parte inferior del alambre debe enterrarse en la tierra, cerca de las raíces de tu planta, pero sin dañarlas. Listo. Eso es todo. Acabas de crear un dispositivo de tecnología agrícola del siglo XIX. El viento soplará contra el cobre. La energía estática del ambiente será capturada y bajará en espiral hasta el suelo. Es un diseño simple,
elegante y completamente funcional. Y lo mejor de todo, te habrá costado menos de lo que vale un café. Pero aquí hay un detalle técnico muy importante que no puedes pasar por alto. La dirección en la que enrollas el alambre. Esto es crucial y tiene que ver con la rotación de nuestro planeta. Si vives en el hemisferio norte, debes enrollar el alambre de cobre en el sentido de las agujas del reloj, de abajo hacia arriba. Si vives en el hemisferio sur, debes hacerlo en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto no es superstición. Se basa en las fuerzas de Coriolis y en cómo fluye naturalmente la energía magnética de la Tierra. Si lo haces al revés, podrías estar creando resistencia y los resultados no serán tan buenos. La naturaleza ama las espirales. Fíjate en el caparazón de un caracol, en cómo crecen las enredaderas o en la forma de las galaxias. Al enrollar el alambre siguiendo este patrón natural de la secuencia de Fibonacci, estás creando una antena perfecta que resuena con el entorno. Es este tipo de conocimientos precisos, observados pacientemente hace cientos de años, lo que hace que esta técnica sea tan superior a simplemente tirar un puñado de abono en la tierra. Hablemos de la gestión del agua. El riego es uno de los mayores dolores de cabeza para cualquier persona que cultiva. El compost ayuda a retener la humedad, es cierto, pero la electrocultura lleva esto a un nivel molecular. Cuando la tierra está expuesta a estas suaves corrientes eléctricas, la tensión superficial del agua cambia. El agua se vuelve, por decirlo de alguna manera, más fina y más fácil de absorber para las plantas. Esto significa que con menos cantidad de agua, logras una hidratación mucho más profunda. En zonas donde hay restricciones de agua o sequías frecuentes, esta técnica es un salvavidas. El campo magnético generado por el cobre también ayuda a alinear las partículas de arcilla en el suelo. Esto crea una estructura esponjosa natural, que retiene la humedad sin crear encharcamientos que pudran las raíces. Estás optimizando cada gota de agua que cae del cielo o que sale de tu manguera. Es un sistema altamente eficiente. Demuestra que no necesitamos ahogar nuestras plantas, ni comprar sustratos caros retenedores de agua para mantener un jardín verde y próspero. Quizás estés pensando que esto suena demasiado místico. Quiero derribar el mito de que esto es hechicería o pseudociencia. Todo lo que te estoy contando está respaldado por los principios básicos de la física y la biología. En los años 20, el científico George Lakhovsky documentó extensamente cómo los circuitos oscilantes curaban enfermedades en las plantas. Él demostró que los tumores vegetales desaparecían simplemente colocando un anillo de cobre alrededor del tallo. No aplicó ningún químico. Solo corrigió la frecuencia eléctrica de la planta. Hoy en día, existen universidades en China e India que están retomando estos estudios. Están utilizando campos eléctricos controlados en grandes invernaderos para cultivar verduras a una velocidad nunca antes vista. Lo que nosotros hacemos con un palo y un alambre de cobre es simplemente la versión casera, pasiva y gratuita de esos experimentos multimillonarios. Así que, si alguien te dice que esto es una tontería, recuérdale que las leyes de la electricidad funcionan igual en un electrodoméstico que en la biología celular. Profundicemos en el impacto sobre los microorganismos del suelo. Nos han vendido la idea de que para tener bacterias buenas hay que echar toneladas de compost o comprar probióticos caros para la tierra. Pero aquí está el secreto. Las bacterias del suelo responden a los estímulos eléctricos. Las microcorrientes del cobre actúan como un desfibrilador suave para la vida subterránea. Despiertan a los microorganismos aletargados. Al estar más activos, estos microorganismos descomponen los minerales duros de la tierra. Transforman las piedras diminutas en nutrientes líquidos que la planta puede beber. Es decir, la electrocultura convierte tu suelo en una fábrica autónoma de fertilizante. No tienes que añadir materia orgánica constantemente, porque el sistema eléctrico está acelerando el ciclo natural de la propia tierra. Es un trabajo en equipo perfecto entre el metal, la biología y la energía atmosférica.
Esto reduce drásticamente tu carga de trabajo físico en el jardín. Ya no tendrás carretillas pesadas que mover. Dejas que las fuerzas invisibles hagan el trabajo pesado por ti. Hablemos del sabor y la calidad nutricional. ¿De qué sirve tener un huerto si los tomates saben a agua? Los métodos de cultivo modernos, basados en el crecimiento rápido con químicos, producen verduras hermosas pero vacías por dentro. Carecen de minerales y azúcares. Aquí es donde el truco prohibido de 1800 brilla con luz propia. La electrocultura aumenta significativamente los niveles de grados Brix en las plantas. Los grados Brix son la medida del azúcar y los minerales en la savia. Cuando una planta crece apoyada por un campo magnético, absorbe una variedad mucho más amplia de minerales del suelo. El resultado es un fruto denso, pesado y con un sabor intenso que estalla en la boca. Comer una fresa o una zanahoria cultivada de esta manera es una experiencia transformadora. Estás cultivando medicina real para tu cuerpo. Estás asegurando que cada bocado que tomes esté cargado de verdadera nutrición, no solo de agua inflada. Esta calidad superior es algo que ni el mejor compost comercial te puede garantizar de forma consistente. Es importante mencionar que la electrocultura también nos libera de una de las prácticas más dañinas de la agricultura convencional: el arado constante. Nos han dicho que hay que remover la tierra, voltear el compost y airear el suelo para que las plantas crezcan. Pero cada vez que volteas la tierra, destruyes las delicadas redes de hongos beneficiosos y matas lombrices. Rompes el equilibrio natural. Con el uso de antenas de cobre, fomentas un sistema de no intervención. Como las raíces penetran más profundo de forma natural y los microorganismos hacen el trabajo de aireación desde abajo, no necesitas destruir la capa superior del suelo. Plantas la semilla, colocas tu antena y dejas que la naturaleza se organice sola. Es la verdadera esencia de la agricultura perezosa e inteligente. Un enfoque de mínimo esfuerzo pero de máximo rendimiento. Respetas la arquitectura oculta del suelo, lo cual es fundamental para tener un terreno fértil que dure generaciones, en lugar de agotarlo en un par de temporadas. Otro aspecto fascinante es cómo este método afecta a las semillas. Antes de plantar, los agricultores que conocen este secreto suelen tratar sus semillas con magnetismo, simplemente colocando un imán cerca de las semillas durante unas horas, o remojándolas en agua estructurada magnéticamente. Logran tasas de germinación increíbles. Las semillas son pequeños paquetes de energía latente. Esperan la señal correcta para despertar. El magnetismo es la señal de alarma más potente que existe. Una semilla tratada de esta manera brota días antes que una semilla normal, y el brote nace mucho más robusto. No importa si compraste semillas baratas o viejas. Aplicar los principios de la electrocultura desde el primer momento les da una ventaja competitiva brutal. Es como darle un café cargado a la semilla justo antes de empezar la carrera por la vida. Esta es una técnica que puedes probar mañana mismo en tu cocina con unas simples lentejas y un imán de la nevera. Los resultados hablan por sí solos y te dejarán asombrado. Pero quiero ser totalmente honesto contigo y derribar otro mito común. ¿Significa esto que debes tirar todo tu compost a la basura? Absolutamente no. El verdadero maestro del huerto es aquel que sabe combinar la sabiduría antigua con las herramientas adecuadas. El compost aporta estructura física y retiene el carbono. La electrocultura aporta la energía motriz para utilizar ese compost al 100%. Si pones un poco de buen compost alrededor de una planta que además tiene una antena de cobre, estás creando el entorno de cultivo definitivo. Es como tener un coche deportivo. El compost es la gasolina de buena calidad, pero la antena de cobre es el motor turbo. Sin el motor, la gasolina se quema lentamente. Con el motor turbo encendido, la explosión de crecimiento es espectacular. El error es depender exclusivamente de la materia orgánica e ignorar el componente energético del universo. Al unir ambos mundos,
Logras una armonía perfecta que te garantizará cosechas que serán la envidia de todos tus vecinos. Hablemos de la adaptación a los espacios modernos. No necesitas una granja inmensa para aplicar este truco del año 1800. Si vives en un apartamento y solo tienes macetas en el balcón, la electrocultura es aún más valiosa para ti. En las ciudades, las plantas sufren por el aislamiento. Están desconectadas de la tierra natural. Están rodeadas de asfalto y hormigón. Además, están bombardeadas por señales de Wi-Fi y contaminación electromagnética artificial, que estresa a la planta. Colocar un pequeño trozo de alambre de cobre enrollado en tu maceta del balcón actúa como un pararrayos de energía vital. Ayuda a la planta a reconectarse con la frecuencia natural de la tierra y a bloquear el ruido electromagnético de la ciudad. Verás cómo tus plantas de interior o tus tomates de balcón reviven. Las hojas tristes y amarillas se volverán brillantes. Es una terapia intensiva para las plantas urbanas. Y lo consigues cortando apenas 10 centímetros de un cable viejo que tengas por casa. El ahorro económico a largo plazo es otro punto que no podemos ignorar. Sacar cuentas te abrirá los ojos. Comprar sacos de compost de buena calidad, abonos líquidos orgánicos y repelentes de insectos cuesta mucho dinero cada año. Es un gasto continuo. En cambio, comprar un par de metros de alambre de cobre grueso en una ferretería te costará unos pocos euros. Y ese cobre no se caduca. No se lo come el sol de forma rápida. Estará en tu jardín funcionando durante décadas. Es una inversión de un solo pago que te dará rendimientos temporada tras temporada. Este es exactamente el motivo por el cual la industria agroquímica intentó enterrar este conocimiento. Empodera al cultivador. Te hace independiente. Cuando tienes el poder de multiplicar tus cosechas usando solo palos y cobre, dejas de ser un cliente cautivo de las grandes corporaciones. Recuperar este secreto es también un acto de rebeldía económica. Es cultivar con soberanía total sobre tu tierra. Finalmente, pensemos en el impacto ambiental de nuestras acciones. Hacer compost mal hecho a gran escala puede liberar gas metano, que es terrible para la atmósfera. Los fertilizantes químicos destruyen los ríos y matan la vida marina. La electrocultura tiene una huella de carbono equivalente a cero. No hay residuos, no hay químicos tóxicos que se filtren a las aguas subterráneas. Es trabajar en perfecta sincronía con los ritmos del planeta. Al utilizar antenas atmosféricas, estamos recordando que somos parte de un sistema eléctrico gigante y hermoso. Estamos escuchando a la naturaleza en lugar de intentar forzarla con químicos o trabajo pesado y agotador. Las enseñanzas del siglo XIX nos ofrecen una ruta de escape, un camino de regreso a un cultivo limpio, silencioso y asombrosamente productivo. Todo lo que se requiere es tener la mente abierta. Atrévete a probarlo. Pon un cable de cobre en la tierra y observa la magia silenciosa de la física trabajando a favor de tus plantas. Llegamos al final de este viaje fascinante. Y aquí está el verdadero giro de la historia. Pasamos décadas buscando soluciones en laboratorios modernos, comprando productos caros y trabajando la tierra hasta el cansancio, cuando la respuesta siempre estuvo flotando literalmente sobre nuestras cabezas. El aire que respiras está lleno de la energía que tus plantas desesperadamente necesitan. El truco prohibido de 1800. La electrocultura con cobre no es magia. Es la conexión perfecta entre la tierra y el cielo. Hoy hemos desmontado el mito de que solo necesitas toneladas de compost. Has aprendido cómo el cobre actúa como una antena, cómo fortalece las raíces, repele plagas naturalmente y potencia el sabor de tus alimentos. Todo esto a un costo ridículamente bajo. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí y tengas la mente abierta para redescubrir esta sabiduría silenciada. Ahora te toca a ti pasar a la acción. Por favor, suscríbete al canal para seguir descubriendo secretos asombrosos. Dale un gran me gusta al video para que esta información llegue a más cultivadores libres. Y ahora,
Respóndeme en los comentarios. ¿Te atreves a poner un trozo de cobre en tu maceta hoy mismo o prefieres seguir comprando sacos de compost comercial? Te leo en los comentarios.